Agradezco al ex vicepresidente de Colombia, el doctor Santos, por su extraordinaria presentación como orador principal hoy día. Agradezco al doctor Ricardo Israel, al doctor José Palais y al doctor Antonio Marval, tres juristas expertos en derecho, uno chileno, el otro venezolano y el otro nicaragüense, con títulos internacionales y con experticia en lo que es la aplicación del derecho y la defensa de los derechos humanos. Y agradezco a Rodrigo Arboleda, que es un emprendedor colombiano que nos ha hablado desde Colombia reflejando la situación de lo que vive el país hoy día. En este foro, persecución política judicial en Colombia, crisis de la democracia. Esto que está pasando en Colombia es nuevo, es algo que se presenta por primera vez en un país de América Latina. Es una cuestión alarmante y extraordinaria que llama la atención. O por el contrario, se trata de un proceso recurrente que viene acompañando a las Américas durante todo el siglo XXI. Lo segundo, este es un tema en el cual hemos presenciado, solo para fijar un espacio temporal, en este siglo XXI, en estos 25 años del siglo XXI, persecución política judicializada, asesinato de reputaciones, crímenes, asesinatos físicos, presos políticos, exiliados, y Colombia está empezando a tener eso después de que por casi 25 años lo tiene Venezuela, por cerca de 20 años Bolivia, desde el 2007 en su segunda edición Nicaragua y desde hace 66 años Cuba. Entonces no se puede considerar el tema de la crisis de hoy día de Colombia, que tiene dos cuestiones extraordinarias: el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe y el encarcelamiento del expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Estos dos hechos, que son rupturistas para la democracia colombiana, no son sino la repetición de la metodología de lo que hoy se llama el socialismo del siglo XXI, que es una operación transnacional de la expansión de la dictadura castrista a partir de la llegada de Hugo Chávez el año 99 al poder en Venezuela. Y lo hemos dicho en esta y en todas las tribunas posibles: el eje de confrontación en las Américas del siglo XXI es el crimen organizado liderado por la dictadura de Cuba, que se ha amplificado con su metodología, convirtiendo en dictaduras a Venezuela, a Bolivia, a Nicaragua, pasó por ahí el Ecuador de Correa, que además ha implementado gobiernos paradictatoriales, que son gobiernos en democracia, pero con sus títeres, con la gente a la que subvencionan, a la que sacan de las cárceles y del crimen para volver presidentes, y que son México con López Obrador y Sheinbaum, Colombia con Petro, el ex guerrillero Petro, Brasil con Lula, ex guerrillero y además ex reo por el tema del Lava Jato, Chile con Boric, que se salva por su participación en el tema venezolano, y Honduras con Xiomara Castro. El eje de confrontación es las dictaduras del crimen organizado contra las democracias. Y en la medida que avanzan o pierden espacios, buscan nuevos espacios. Y Colombia estaba en la agenda desde hace años. Y la agenda del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, se empezó a cumplir con hechos concretos, como lo ha dicho aquí más de un orador. Lo ha dicho el doctor Santos, lo ha dicho Rodrigo Arboleda. Se empezó a cumplir cuando Juan Manuel Santos tomó el poder y quebró el proceso de lucha contra el crimen para dar lugar al crimen, siendo su acto de mayor espectacularidad el haber desconocido el referéndum y el voto popular que dijo no a la suscripción del acuerdo de paz, llamado de paz, entre las FARC y el gobierno colombiano, que a espaldas y en contra de la voluntad popular
de los colombianos lo firmó en La Habana, llevando al Senado y al Parlamento a los violadores, a los narcotraficantes, a los criminales, a los asesinos de las FARC, para que unos años después el más grande luchador contra esos criminales termine preso, que es el presidente Uribe. O que se reproduzca en Venezuela, en Colombia, algo que viene pasando durante todo este siglo en las Américas. Sostengo que el socialismo del siglo XXI o castrochavismo mata, encarcela, exilia, persigue judicialmente en todo el mundo y asesina la reputación de la gente que defiende la libertad y la democracia. Y la demostración es muy sencilla. Cuba desde 1959, 66 años, pero desde 1999 esa expansión ha producido en Cuba, en asesinatos, solamente para dar un nombre certificado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Osvaldo Payá, cuyo asesinato producido en Cuba está certificado y señalado por la CIDH. En Venezuela hay decenas de asesinatos, pero acuérdense de Óscar Pérez, o acuérdense de los presos políticos que han muerto en la cárcel, como el general Baduel, Jesús Álvarez, Reinaldo Araujo, más de 22 presos políticos muertos en la cárcel. O recordemos al teniente Ojeda, un refugiado político asesinado en Chile, en condición de refugiado político. Eso, el socialismo del siglo XXI mata, y además mata extraterritorialmente. Esas son las víctimas venezolanas. En Nicaragua, acaba de pasar en Nicaragua que Roberto Samuama ha sido asesinado en Costa Rica. Un oficial del ejército de Nicaragua, opositor de la dictadura de Nicaragua, muerto en Costa Rica. En las protestas de 2018, más de 300 muertos en Nicaragua y una cantidad de asesinatos no reportados. En el Ecuador han matado a un candidato presidencial que hoy día sería el presidente. Estaba no de precandidato como el caso de Miguel Uribe, sino ganando una elección, Fernando Villavicencio, muerto. ¿Qué ha sucedido? Lo mismo que está pasando en el caso de Miguel Uribe. Han cogido a los sicarios, entre ellos se han matado, unos cuantos han muerto en la cárcel. ¿Y quiénes son los autores mediatos o intelectuales? En Bolivia han matado a Marco Aramayo, han matado a Dwyer y Rosa en la masacre del Hotel Las Américas, también certificada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que señala a Evo Morales y su gobierno como los responsables de esos crímenes. Han producido las masacres del Porvenir, de Cochabamba y otros. Pero además de eso, además de matar físicamente, lo que hace el socialismo del siglo XXI con impunidad es encarcelar a la gente y es destruir la reputación y atemorizar a la gente cuando lleva presos a ciudadanos que defienden la libertad y la democracia. Y para eso usan jueces verdugos o sicarios. No hay ninguna diferencia entre el sicario que dispara un arma para asesinar un defensor de la libertad y la democracia y el juez que agarra una pluma o una computadora y firma una sentencia infame. Defino la sentencia infame como aquel fallo que en lugar de proteger los derechos humanos, viola los derechos humanos, y eso es un acto criminal. Eso es delito. Es un delito de alcance internacional por los que deben responder los jueces verdugos y los jueces sicarios del socialismo del siglo XXI, que se acaban de incorporar al sistema colombiano y al sistema brasileño. La judicialización de la persecución política es una de las características de este siglo en las Américas. Y no es un invento, es la metodología castrista por 66 años, antes de eso estalinista y también fascista. Siempre han pasado estas cosas cuando el poder se concentra y la violación de los derechos humanos y la destrucción del adversario es el objetivo de los regímenes totalitarios que quieren mantenerse indefinida e impunemente en el poder. En materia de presos políticos, o sea, víctimas de los jueces verdugos y sicarios con sentencias infames, en Cuba hay 1.176 presos certificados por Prisoner Defenders.
En Nicaragua hay 47 certificados por el mecanismo. En Venezuela hay 808 certificados por el Foro Penal Venezolano. En Bolivia hay 327 certificados por Human Global Rights League. Y ahora, en Colombia hay uno que se llama el presidente Álvaro Uribe, y en Brasil hay otro que se llama el expresidente Bolsonaro. ¿Qué está pasando? Está pasando que con el asesinato de Miguel Uribe y con el encarcelamiento del presidente Uribe en Colombia, se ha dado el movimiento más avanzado en este juego, que se trata de convertir un país paradictatorial, como es hoy día Colombia, con un gobierno paradictatorial absolutamente al servicio de las dictaduras, en una dictadura. Y el paso lo van a tratar de sellar en la elección del próximo año, y esa es la razón por la que hoy día hemos querido escuchar a estos expertos para decirle a Colombia, a las Américas y al mundo: están en la fase final, terminal, de un proyecto que se ha ejecutado en Venezuela, en Ecuador con Correa, en Nicaragua con Ortega, en Bolivia con Evo Morales y siguientes, y sus oposiciones funcionales, y tengan mucho cuidado porque la advertencia no es suficiente.